Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Juan Carlos García Yáñez, soy médico nefrólogo y vamos a tener esta plática, esta charla que habla de cómo cuido mis riñones. Esto para dar celebración en este mes, el Día Mundial del Riñón. Lleva por lema en esta ocasión, en este 2024, de que la salud renal sea para todos y promover el acceso equitativo a la atención y a la práctica óptima de los medicamentos. Vamos a revisar cuáles son las recomendaciones que dan los expertos en el área, nefrólogos, investigadores, para cuidar nuestros riñones. Es importante tomar en cuenta todas estas situaciones, ya que podemos detectar oportunamente enfermedades antes que requieran tratamiento más invasivo. Para empezar, vamos a tomar una de las primeras recomendaciones en general para evitar la aparición de enfermedades, sobre todo que tengan que ver con el riñón, es mantenerse en forma. Es importante mantenerse activo. Eh, Realmente una persona que se mantiene activa, que tiene ejercicio, movimiento todos los días, el cuerpo se mantiene en mejor estado de salud. Los alimentos, lo que uno consume, los medicamentos, si es que los consumen, todo se aprovecha de mejor manera. El cuerpo, yo les digo a mis pacientes cuando vienen a la consulta, el cuerpo humano tiene músculos y tiene huesos, o sea, estamos diseñados para movernos, estamos diseñados para hacer que nuestros músculos estén en movimiento y generen movimiento y es bueno tener este ejercicio. No es necesario tener un ejercicio tan exhaustivo, ¿no? No hay que correr maratones, no hay que ir a triatlones, no hay que hacer CrossFit ni nada de ese tipo de cosas. Con que hagamos una caminata diaria, eso sí, es una caminata que no se interrumpa, es una caminata constante, rápida y que dure al menos entre 25 y 30 minutos para los que van empezando todos los días, al menos si se puede de lunes a sábado o de lunes a domingo, tener este ejercicio, tener esta actividad física. Es mucho, muy importante mantenerse en forma, ayuda a los músculos, ayuda a los huesos, ayuda a que las enfermedades no nos afecten tan gravemente. Entonces, esta es la primera recomendación para mantenerse con salud renal, mantenerse activo y mantenerse en forma. La segunda recomendación, y la cual para nosotros en nefrología es muy importante, debemos de comer una dieta saludable. Debemos de elegir que nuestra alimentación siempre sea lo más saludable posible. Muchas de las enfermedades que nos aquejan en estos años, en estos tiempos, son enfermedades que se causan por el exceso del consumo, sobre todo de harinas, de sal, de azúcares. Entonces tenemos que retomar una dieta saludable. Una dieta saludable debe de incluir los 5 grupos alimenticios que son esenciales, obviamente en proporción de acuerdo a las necesidades de cada uno. Es importante tratar de evitar sobre todo los alimentos ultraprocesados, porque son alimentos que dañan mucho el cuerpo y que contienen muchas sustancias que pueden ser tóxicas para que los riñones se vean afectados más adelante. Es bueno tratar de consumir lo más directamente posible de la naturaleza de las cosas. Un ejemplo que yo les digo a mis pacientes es, si es posible, no consuman cosas enlatadas, porque, digo, si no hay de otra manera, pues ni modo, pero las cosas enlatadas se les adhieren muchas sustancias para que se preserven y no se llenen de gérmenes o se echen a perder ese tipo de alimentos, pero esas sustancias en exceso pueden ser malas. Es preferible que si van a comprar una lata de chícharos, mejor compren un puñito de chícharos, un cuarto de kilo de chícharos, le quiten la vaina del chícharo y los cosan. Va a ser mucho mejor, va a ser más directo de la naturaleza, va a ser más saludable y va a evitar que estemos consumiendo estas sustancias que luego los enlatados tienen. Acercarnos a la comida saludable, acercarnos mucho a las verduras, mucho a las frutas, mucho a las leguminosas, mucho a los cereales y tratar de evitar alimentos que sean procesados o ultraprocesados.
es importante tener una dieta saludable, incluir los 5 grupos alimenticios y tratar de evitar todo lo que tiene que ver con, con alimentos ultraprocesados. Dentro de las enfermedades que más afectan los riñones son las que tienen que ver con la diabetes. En el mundo, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. Nosotros en México somos uno de los países en el mundo que tienen más alta cantidad de pacientes con diabetes y otros tantos que ni siquiera saben que son diabéticos y que ya tienen anormalidades en su azúcar. Entonces, esta campaña que tiene la Federación Mexicana de Diabetes es muy cierto. Diabetes en descontrol equivale o es igual a tener un riñón en riesgo. Si se fijan ahí, los riñoncitos están tomando refresco de cola y dulces que no deben de comer. Entonces, es muy importante evitar todos este tipo de sustancias, ya que pueden ser peligrosas para los pacientes que tienen diabetes. Obviamente, los pacientes que tienen diabetes se recomienda que al menos una vez cada 6 meses o cada año tengan una consulta de valoración con el nefrólogo para poder buscar intencionadamente factores de riesgo que nos hagan pensar que podemos tener ya un daño a nivel de los riñones. También les digo a mis pacientes cuando vienen a consulta, aquí como dice el punto número 3, hay que revisar. Muy bien. Mucha gente se revisa, todos los días se revisa su azúcar, pero no la controla. Siguen teniendo los niveles cada vez más y más elevados. Entonces, no solamente es estar revisando, es revisar y controlar los niveles de azúcar en la sangre, porque eso va a predisponer a que tengamos diabetes y la diabetes va a predisponer en una muy alta prevalencia, en una muy alta cantidad de pacientes que tengamos riñones en riesgo. Si bien no es la única causa, a nivel mundial es la primera causa de problemas renales. Entonces, es bien importante que a partir de que uno ya tenga un diagnóstico de diabetes o que ya tenga algún problema de intolerancia a los carbohidratos o de mal manejo de carbohidratos, es importante que tengan una atención también con el nefrólogo. El nefrólogo les va a ayudar junto con la dieta y con los ajustes de medicamentos a tratar de que los riñones preserven la función, que no se les acabe su función y que puedan durar toda su vida. En este caso, cuando no logramos conservar o ya los riñones ya no están funcionando muy bien, la diálisis o la hemodiálisis o el trasplante son las terapias que utilizamos para poder hacer lo que ya los riñones no hacen. Actualmente la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante ya son terapias mucho, muy avanzadas que tienen muy buen pronóstico en los pacientes, pero la verdad, como nefrólogo, como yo que conozco la función del riñón, no hay como tener los riñones propios funcionando como deben de funcionar. Entonces vamos a cuidar que si tenemos diabetes, que esté controlada, si tenemos algún problema, estarlo revisando periódicamente, al menos una vez cada 6 meses con su nefrólogo. En segundo lugar, después de la diabetes, el segundo problema que más causa problemas de riñón son la presión arterial. Entonces, así como les digo que también revisen su diabetes, su azúcar en sangre, también es importante revisar y controlar su presión arterial. Es importante controlarla porque, como les dije, la diabetes es la primera, pero la segunda causa de más problemas a nivel de los riñones son la presión arterial. Es importante, las recomendaciones, obviamente, para la presión arterial también incluyen el hacer ejercicio, si la persona fuma, dejar de fumar y, en este caso muy específico, disminuir el consumo de sal. La sal, la harina y el azúcar son, para mí, de los 3 venenos blancos que estamos consumiendo actualmente en nuestra alimentación. No digo que no se puedan consumir, pero en raciones o en pequeñas proporciones dan buen sabor y está bien, pero el problema de todo esto es que excedemos. Comemos de más azúcar, de más sal y de más harinas. Ese es el gran problema. Entonces tenemos que controlar nuestro presión arterial para evitar complicaciones a largo plazo. Todos aquellos pacientes también que tengan hipertensión arterial, se les recomienda que al menos una vez al año vayan con su nefrólogo para que se ajusten los medicamentos y se ajusten también todo lo que tenga que ver con su alimentación.
Ingiere una cantidad de líquidos apropiada. El número 5 nos habla de que hay que ingerir una cantidad de líquidos apropiada. Esto es, para fines prácticos, entre hombres y mujeres adultos, más o menos entre 2,5 a 3 litros de agua al día. Esto es importante porque muchas veces ya tenemos sed. Una de las cosas que no deberíamos de tener durante el día es tener sed. La sed es una respuesta o es una señal que nuestro cerebro manda al cuerpo, a la boca, sí, a todo lo que tiene que ver con la glándula salival, que nos dice que ya buscó agua por todos lados y ya no tiene. Entonces, es una señal tardía de que el cuerpo está deshidratado. Entonces, es bueno estar tomando agua regularmente. Se pueden consumir líquidos como tés, cafés de plantas o de sustancias normales. Tratar de evitar el consumo de tés o plantas con nombres extravagantes o con promesas de cuidado, de limpieza. Solamente si alguna vez tienen necesidad o quieren tomar algo diferente al café, al agua, tal vez un té de manzanilla, un té de hierbabuena, que son cosas que ya están reguladas y que no tienen en exceso o no tienen otra sustancia excesiva. Pero la mayor parte del tiempo tenemos que estar tomando una buena cantidad de agua para evitar tener sed y que esto nos afecte los riñones. Los riñones, mucho de lo que hacen es limpiar la sangre de las sustancias tóxicas y también nos ayudan a regular el exceso o la disminución de agua en el cuerpo. Entonces es bueno darles agua para que puedan trabajar. Lo normal o la recomendación aquí en específico sería ¿cuánta agua debo de tomar? 2,5, 3 litros para una persona adulta. En los niños obviamente es un poco menos, en los adultos mayores también es un poco menos, pero también si tú te dedicas a hacer ejercicio extenuante y tienes mucha sudoración o pierdes muchos líquidos cuando estás haciendo ejercicio, pues puedes tomar ese excedente también lo puedes tomar en agua. No se recomienda tomar sueros, no se recomienda sustancias o bebidas con sustancias que hagan que tengas más energía ni nada, solamente agua y solamente en aquellos pacientes o en aquellas personas que sí se dediquen a hacer un poquito más de ejercicio extenuante, pues ya tendrán alguna recomendación más en específico. Pero de preferencia no tomar nada de procesado. Acuérdense que todo lo procesado tiene sustancias que luego son difíciles de que salgan del cuerpo y que pueden hacer daño a los riñones. El punto número 6 es no fumar. El cigarro ya tiene mucho tiempo que ya está contraindicado en todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? No existe una dosis adecuada de humo. No se debe fumar nada. Ni uno de vez en cuando, ni una vez cada vez que voy a una fiesta, o ni cada vez que, pues no. La única cantidad de cigarro que sirve es cero. No se tiene que fumar para nada. Yo me acuerdo todavía cuando yo era niño había comerciales todavía que hacían que mencionaban los cigarros abiertamente en la televisión. Ya después de aquel tiempo, en estos años más recientes, ya es una prohibición que tienen y hasta avisan en sus cajetillas todos los males que pueden llegar a tener. Entonces, para los pacientes, no solamente con problemas de riñón, sino cualquier problema de salud, que tengan, es imperativo, es enérgicamente necesario que dejen de fumar. El cigarro no aporta nada bueno, no tiene nada bueno, y también aquí tenemos que incluir las modas estas de los vapeadores. También el vapeador lo toman o lo tienen en algunos casos como algo que no es tan malo, pero desgraciadamente sí es igual o más malo que el cigarro. El vapeador también hace que entre humo o una vaporización de alguna sustancia en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está hecho para tener vaporizaciones ni humo dentro. Nuestro cuerpo está hecho para respirar oxígeno nada más. Y en algunos casos, cuando está enfermado, pues sí tener una nebulización de algún medicamento, pero nada más con fines médicos, no con fines recreativos. El vapeador, así como el cigarro, están contraindicados en cualquier problema de salud. En este caso, vamos a tener que cancelar. Si ya tienen el hábito del cigarro, acercarse con su médico para tratar de buscar una solución y todos aquellos que estén todavía, que sean
fumadores pasivos o que sean fumadores intermitentes, es buen momento para dejarlo en cero y tratar de vivir una vida más saludable. También es importante no tomar o no autoprescribirse analgésicos o antiinflamatorios sin una prescripción médica. Cuando uno hace ejercicio, trae una caída, amanece torcido del cuello, se puede tomar un medicamento analgésico para el dolor, para poder sentirse sin dolor de cabeza o sin fiebre. Es normal, está bien. Aquí el problema es el uso crónico, o sea, el uso de muchos días de medicamentos para el dolor o antiinflamatorios. Normalmente las inflamaciones o los dolores no tienen que sobrepasar a los 3 o 5 días. Cuando un dolor pasa de este tiempo, probablemente se tenga que atender la causa del dolor. Más que estar tome y tome y tome medicamentos, hay que atender la causa del dolor para evitar tomar medicamentos. Una de las causas más importantes, una de las 5 causas más importantes por las cuales los riñones dejan de funcionar es por la prescripción inadecuada o tomar demasiados analgésicos, medicamentos para el dolor. Yo siempre les sugiero cuando vienen a mi consulta eh, que busquemos el origen de su dolor. Y si podemos buscar el origen de su dolor y tiene una alternativa que no sea mala y que no afecte sus riñones, lo podemos tomar adecuadamente. Me dicen muchos pacientes también que luego es muy común que uno se tome medicamentos para el dolor, pero antes de que le duela. Hay pacientes, personas que se levantan en la mañana y una de las cosas, o de las primeras cosas que se toman son 2 aspirinas y un refresco de cola o un café, ¿no? En la mañana, porque dicen que así evitan que les vaya a doler. Eso es algo que no debe de pasar, no se debe de prevenir el dolor. Más bien se tiene que buscar el origen del dolor y solamente en caso de que haya un dolor fuerte o muy importante, sí tratar de aliviarlo. También es bueno tratar de evitar sustancias o medicinas que venden en lugares que no son farmacias que tengan registros. Han tenido o hemos tenido pacientes que toman medicamentos que son muy buenos para las articulaciones, que quitan el dolor de articulaciones y que dicen que son naturales. Desgraciadamente no son naturales, desgraciadamente tienen muchas sustancias que sí hacen daño y pueden no solamente poner en peligro la función de sus riñones, sino también pueden poner en peligro su vida, porque son medicamentos, personas que se los toman o personas que los recetan, les dicen que son naturistas o que son naturales y que no hacen daño. Entonces las personas se los toman como si fueran dulces, se los toman hasta varias veces al día, más de una. Entonces ya cuando llegan con nosotros y vemos que tienen esas sustancias, realmente lo que vemos son complicaciones graves que pueden poner en peligro la vida. Es importante entonces tratar de evitar tomar cualquier tipo de medicamento que no tenga una prescripción médica, sobre todo aquellos que son para el dolor o para desinflamar. Yo, si acuden con nosotros a consulta, podemos investigar y guiar hacia dónde tenemos que ir a buscar el alivio de ese dolor para tratar de evitar complicaciones. Y ya, por último, revisar la función de sus riñones si tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo. Estos son los factores de riesgo más importantes que tenemos para tener algún problema de riñón. Primero, tener antecedentes familiares de hipertensión. Si en nuestra familia hay antecedentes de pacientes, mamá, papá, abuelos, que tengan o hayan tenido hipertensión arterial, es muy bueno que mejor investiguemos que nosotros no tengamos o ya estemos en proceso de que la presión arterial se esté elevando. Es importante estarla revisando constantemente y si tuvimos algún familiar directo, sobre todo papás o abuelos que hayan tenido hipertensión, es bueno tomarlo como un factor que podamos nosotros tener una revisión por parte del nefrólogo. El número 2, consumo de tabaco. Si tienen un alto consumo de tabaco o un mediano consumo de tabaco, sí sería bueno que revisaran sus riñones, porque uno de los órganos que más sufre cuando se fuma demasiado, cuando se fuma, son los riñones. También es importante que aquellas personas que se encuentran en obesidad, es esto que tengan un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, sería muy correcto también que tuvieran una valoración por el nefrólogo, ya que la obesidad está ligada directamente con problemas de riñón.
es importante no solamente ponerse a dieta y hacer ejercicio, sino también ya hay medicamentos que nosotros estamos utilizando para cuidar el riñón y ayudar a los pacientes a que bajen de peso. La obesidad ya estamos dimensionándola diferente. La obesidad la estamos tomando ya como una enfermedad, no solamente como un estilo de vida, un échale ganas, deja de comer, ten fuerza de voluntad, no. La obesidad es una enfermedad en la cual se necesita mejorar las comunicaciones que existen, sobre todo en el cerebro, para tratar de evitar la saciedad, perdón, para tratar de evitar el hambre y tener saciedad temprana. Vamos nosotros cada vez a involucrarnos mucho en la obesidad porque hemos visto que al disminuir nuestros factores como obesidad, también podemos ayudar a nuestros riñones. También aquellos pacientes o aquellas personas que tengan mucha inactividad física o de plano sean muy sedentarias, sería muy bueno que tuvieran una revisión por parte de su nefrólogo para ver que no haya problemas. Todos aquellos que tengan también colesterol y triglicéridos altos, también sería muy bueno revisarlos porque podemos darle medicamento adecuadamente para evitar que se afecten los riñones y que disminuyan estos factores de riesgo. También es importante que aquellos pacientes que tengan diabetes o tengan antecedentes familiares de diabetes, igual mamá, papá o abuelos con diabetes, sería muy bueno revisarlos a tiempo, al menos una vez cada 6 meses, para evitar que haya problemas de enfermedad renal o problemas de enfermedad renal debido a diabetes. Obviamente, si hay un antecedente familiar también de enfermedad renal, es muy bueno que lo podamos ver porque hay algunas enfermedades que están ligadas a la familia, entonces podemos investigarlas adecuadamente. Y si ya tienen más de 50 años, pues dentro de los paquetes que tenemos aquí en el hospital, hay mediciones de tanto hombre como mujer saludable, en la cual podemos hacer estudios para, sobre todo, detectar a tiempo enfermedades. Yo soy completamente creyente que las enfermedades cuando se van apareciendo podemos controlarlas y podemos evitar que progresen a algo peor. Solamente hay que tomarlas y tomarse el tiempo de revisarse una vez al año o una vez cada 6 meses. Muy bien, esto sería todo de mi parte. Yo soy el doctor Juan Carlos García Yáñez. Me encuentro en el Hospital Aranda de la Parra y este es mi página de internet, mi teléfono, mi QR por si alguien necesita más información. Nos estamos viendo en las siguientes pláticas o estamos aquí en el consultorio por cualquier cosa que se necesite. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Estamos festejando este Día Mundial del Riñón y qué mejor que tener una charla con el uso adecuado de medicamentos en los pacientes con enfermedad renal crónica. De alguna manera, mientras estemos vivos, todos tendremos esa posibilidad de que haya una infección o que haya alguna situación que nos haga utilizar algún medicamento. Entonces, el tema del Día Mundial del Riñón para esta ocasión es eh, que avancemos a un acceso equitativo, a una atención y práctica de medicamentos adecuado. Y pues bueno, ese es el motivo que nos trae ahora. Tenemos 8 reglas básicas para hacer que la enfermedad del riñón no aparezca. Y de estas, la quiero yo profundizar un poquitito. Es la número 7, en la que nos habla de que tenemos que ser muy cuidadosos con la automedicación, y me gustaría ahí ser muy prudentes en este comentario que les hago. Eh, Cuando hablamos de toxicidad del riñón, estamos hablando de cualquier daño en el riñón que se ha causado o ya sea directamente o indirectamente por medicamentos.
Y las formas de cómo la enfermedad se presenta, pues es una forma aguda, es un daño a los túbulos del riñón y de los glomérulos también, por supuesto, del riñón, como sus formas más frecuentemente que se presentan. Los efectos de los medicamentos pueden ser dosis dependiente, tiempo dependiente y de idiosincrasia. Dosis dependiente, que es a más dosis tenemos más riesgo de que nuestro paciente o que alguna persona que lo padezca va a tener enfermedad renal con más probabilidad. Tiempo dependiente, a más tiempo pase, mayor riesgo de que se vayan a presentar estas complicaciones. Y específicamente lo que tiene que ver con idiosincrasia depende de cada paciente. Es decir, son fenómenos que incluso con una dosis muy pequeñita, el paciente puede tener una complicación muy, muy grave relacionada a un medicamento que incluso no se había demostrado que tuviera algún problema. Esta tabla que ustedes ven aquí son los riesgos que tenemos de que nuestros pacientes puedan tener un poco más de probabilidad de toxicidad por un medicamento. Y esto es edad avanzada. Pacientes arriba de 65 años, siempre hay que tener en mente que ahí puede estar pasando un factor de riesgo para el problema de enfermedad renal relacionada a fármacos. El que combinemos más de un fármaco, que hay alguna susceptibilidad genética previamente, alguna deficiencia de alguna enzima, alguna situación que nos hace más susceptibles a complicaciones relacionadas a medicamentos. Como platicábamos hace un rato, las dosis altas de estas medicinas, el tener diabetes mellitus nos hace más susceptibles, el que haya presión baja, enfermedades del corazón, obesidad, enfermedades crónicas del riñón, por supuesto, y de deshidratación. Ahora, si ustedes se fijan, habrá muchos de ustedes que puedan tener fenómenos agregados, es decir, que aparte de que el medicamento, de que el doctor les haya dado un medicamento, quizás para inflamación, a lo mejor les haya dado otro medicamento como antibiótico, y que aparte de que tengamos este factor de riesgo, tengamos diabetes, y aparte tengamos enfermedades del corazón, y aparte obesidad. Entonces, si ustedes se fijan, si todo se junta, hace un panorama muy crítico a la hora de utilizar un medicamento con mucho riesgo de complicaciones. Entonces hay que tener siempre en mente. Pero ¿por qué el riñón es tan susceptible a toxicidad por fármacos? Pues si ustedes se fijan en esta imagen, la arteria, es decir, el vaso sanguíneo que lleva sangre a los riñones, viene directamente de la aorta, y la sangre que drena, que está aquí simbolizada en azul, que drena la sangre que llega a los riñones, llega directamente a la vena cava. Y de esto, el 20-25% de todo ese gasto que está teniendo el corazón llega al riñón. En pocas palabras, un riñón, para darse una idea, filtra aproximadamente entre 150 a 200 litros al día de toda esa orina, perdón, de toda esa sangre que anda a lo largo del cuerpo. Bueno, pues filtra esa cantidad y produce alrededor de 2 litros de orina. De todo eso que filtra, produce 2 litros de orina aproximadamente. Entonces, si fijan, cualquier medicamento que ingrese a la vía oral definitivamente tendrá posibilidad de que ese riñón pueda exponerse a él. Entonces, eso es lo que lo hace muy susceptible. Esta gráfica que ustedes ven aquí, pues es una gráfica que nos dice los medicamentos que deben de tener en su cabeza a la hora de que sean prescritos por el riesgo que tiene de lastimar a sus riñones. En este grupo específicamente, cuando hablamos de AINES, estamos hablando de medicamentos analgésicos, todos aquellos medicamentos que utilizamos para dolor e inflamación. Antibióticos, algunos medicamentos que utilizamos para infecciones, ya sean de bacterias, de hongos o de virus. Algunos medicamentos que se utilizan para modular su cabecita, algunos trastornos, algunos medicamentos que se usan para el cáncer, medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para prevenir las gastritis o evitar las gastritis, también están relacionados a toxicidad del riñón, y fármacos que se utilizan para el corazón, para enfermedades del corazón, son medicamentos que ustedes deben tener en cuenta, que son muy posiblemente relacionados a toxicidad de su riñón.
Entonces vamos a ir resolviendo estas reglas que yo les propongo que tengan en mente a la hora de que se prescribe el medicamento. Como comentamos en la primera regla es no te automediques. De los medicamentos que más se automedican en el mundo, no nada más en México, son estos que ustedes tienen en la pantalla. Si ustedes se fijan, si leen alguno de ellos, seguramente lo habrán consumido alguna ocasión o lo habrán escuchado, como es diclofenaco, ketorolaco, meloxicam, piroxicam, dexketoprofeno, ibuprofeno, naproxen, ketoprofeno. Si ustedes se fijan, son medicamentos que frecuentemente los estamos utilizando y por tanto la susceptibilidad que tenemos de esto que nos trae a esta charla. Vean, esta gráfica voy a tratarla de hacer sencilla. Dice la regla, medicamento nuevo, ojo, se va a prescribir una medicina nueva, avísele a su médico, especialmente si tiene problema de los riñones, del estómago y del corazón. Es muy frecuente que en nuestras enfermedades haya un médico eje que vigile nuestras enfermedades y haya médicos que se agregan al tratamiento o que se agregan al seguimiento de la enfermedad. Entonces, siempre es muy importante que si hay un médico eje, ese médico deba de tener el conocimiento cuando se prescribe un medicamento nuevo. Pero les decía de esta gráfica, fíjense bien, esta gráfica estamos hablando que hay diferentes países, aquí como lo pueden estar viendo, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y lo que nos están diciendo estas gráficas, estas barras que están acostadas, es los medicamentos que normalmente el paciente se automedica, es decir, que va a alguna farmacia, a algún dispensario, a alguna parte y toma ese medicamento sin que un médico se lo prescriba. Fíjense bien, en Estados Unidos, nada más para poner un ejemplo, esta línea, esta parte de la barra, la parte roja de esta barra, habla de los analgésicos. Si ustedes se fijan, son uno de los principales medicamentos que se prescriben, se automedican sin tener una recomendación médica. La segunda parte de la barra corresponde al color naranja y tiene que ver con los medicamentos que utilizamos para lo constipado y para la tos. Luego vienen algunos medicamentos que utilizamos para el estómago, para problemas gástricos y vean, en la parte verde son aquellas vitaminas que se prescriben. Y así nos podríamos ir a cada barra que corresponde a cada país y todos, básicamente todos, tienen una automedicación que tiene que ver o con analgésicos o con constipación y tos, digestivos, pero todos encajan ahí si ustedes se fijan. Entonces, no somos los únicos que tenemos prescripción automedicada, no por eso lo justifico, solo digo que es lo que se hace en el mundo. Entonces, a veces deberíamos tener herramientas para saber cómo está funcionando el riñón y cómo podemos hacer para que la enfermedad se prevenga. O si nos olvidó que nos dijo el doctor, nosotros lo podemos hacer en casa. Fíjense bien, esta imagen que ustedes están viendo aquí es un código QR. Este código, si ustedes tienen su teléfono, ¿sí? Pueden ponerlo en el área que tiene que ver con fotografía y ponerlo directamente a la pantalla, a que lo capture la imagen. Y ahí les va a mandar una liga. Esta liga los va a mandar directamente a este apartado. En ese apartado es una calculadora de la función del riñón. Ahí se están dando una idea de qué tan bien o qué tan mal funcionan sus riñones. Y si ustedes se fijan, ponen valor de creatinina, edad, si es hombre o mujer, y el tipo de raza. Raza blanca o raza negra u otra raza. Y luego le ponen calcular el resultado. Cuando le ponen, le puse aquí un valor de creatinina. Para tener ese valor de creatinina, a ojo, tenemos que tener estudios de laboratorio, por supuesto. Y los demás parámetros los podemos tener sin necesidad de exámenes de laboratorio. Pero ya cuando un paciente tiene enfermedad renal, habitualmente estamos o conocemos nuestro valor de creatinina. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer el ejercicio. Yo puse un valor de creatinina de 1, regreso un poquito. Este es el QR, el código QR, en donde ustedes lo pueden poner. Lo dejo un poquitito para que lo puedan identificar. Entonces, lo ponemos en la pantalla, en la parte que tiene que ver con fotografía, me acerco y me manda una liga. Ya que estamos en esa liga, aprieto mi liga
y me manda en automático a eso que yo les decía, que es esta parte. Una vez que ya le pusimos los datos de nuestra paciente, nuestro, de nuestro familiar, entonces podemos calcular el resultado. Y entonces, calculando el resultado, que ya nos dará ese porcentaje de funcionalidad, podemos saber si nuestro paciente, que es el filtrado, esa fórmula nos lo calculará como filtrado total, entonces nosotros lo podemos ver aquí. Fíjense bien, yo les puse este ejemplo de esta gráfica. Esta gráfica tiene que ver con analgésicos. Y esto en la primera columna están viendo dosis, la dosis prescrita normal. Me voy a ir, por ejemplo, a diclofenaco. Diclofenaco, la dosis que debemos de dar es de 50 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Esa es la dosis normal. Pero fíjense bien, sabiendo nosotros nuestro porcentaje de funcionalidad o nuestro filtrado del riñón, podemos ver en qué apartado estamos. Si nuestro riñón funciona menos de 10% o menos de 10 mililitros por minuto, se lo comento en porcentaje para hacerlo sencillo, o si está entre 10 y 50 o está entre 10 y 50. Vamos a poner un ejemplo que estamos nosotros entre 10 y 50, que nos haya reportado esta fórmula. Nos vamos a diclofenaco y significa que nosotros deberíamos estar recibiendo una dosis de 75 a 50% de la dosis normal. ¿Qué significa eso? Siguiendo el ejemplo del diclofenaco, si estábamos en 50 miligramos cada 8, cada 12, significa que deberíamos estar tomando alrededor de 25 miligramos cada 8 a cada 12 horas, y esto reducirá el riesgo de toxicidad de los medicamentos sobre los riñones. Me queda claro que esto que estamos haciendo lo debiera hacer el médico. Me queda muy, muy claro. Sin embargo, las armas que yo les estoy dando es para que ustedes cuiden esos detalles, porque luego habrá circunstancias a las que se topan en donde el médico no es tan cuidadoso con eso y se le puede ir cierta prescripción. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también prevenir que nuestra familia o nosotros mismos eh, progresemos con toxicidad de los riñones por fármacos. Solo la dosis indicada es la otra regla. Si ya el médico dijo 50 miligramos cada 8 a cada dosis, pues si yo con una tableta cada 12 horas mejoro, pues ahí me quedo y ya no me voy a cada 8 horas. ¿Sí? Si el ajuste de la función del riñón decía que 25 miligramos cada 12 horas y con 25 miligramos al día tengo, ahí quédense. Entonces, nunca, tratar de nunca llegar a la dosis máxima de los medicamentos. Entre más dosis y entre más tiempo, ojo, más toxicidad, mayor riesgo de toxicidad. La otra regla, si vas a usarlo, no hagas combinaciones. Hay algunas combinaciones que les pongo aquí que son un poquito raras. Algunos tendrán un poco más de experiencia por alguna enfermedad que tengan o porque lo hayan escuchado. Yo les puse aquí algunas mezclas, pero por ejemplo les voy a poner uno sencillo que está aquí abajo, que es el diurético más analgésicos. Es muy frecuente que luego nos den furosemida y que nos den algún medicamento para el dolor. Entonces, estas mezclas hacen un poco más complejo el problema del riñón y hacen que tengan más susceptibilidad de toxicidad sobre el riñón. ¿Sí? Entonces, vean, esta es otra estrategia que yo les propongo para que ustedes puedan ayudarse a proteger la toxicidad relacionada a fármacos. Otra vez, vean este código de barras, nos vamos a donde está fotografía de nuestro teléfono, lo ponemos en la pantalla y nos mandará a una liga y esa liga es esto. Fíjense bien. Dice, si vas a usarlo, avísale a tu médico el resto de los medicamentos que tomas. Si ya se lo dijiste, de todas maneras, valdrá la pena que si es un medicamento nuevo, ustedes digan, ok, vamos a revisarlo. No en cada consulta que van con el médico les da un medicamento nuevo. Entonces, es un ejercicio que debiéramos de hacer
como pacientes o como compañeros de los pacientes, en donde dijéramos, ok, yo les puse el ejemplo muy sencillo, el paracetamol. A ver, vamos a ver el paracetamol que nos dice. Aquí está el nombre del medicamento, aquí nos dice la forma en que se presenta, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí vienen los miligramos en la forma que se presenta. Hay otras presentaciones, pues se los puse ejemplo sencillo. Y hay un apartado en todo este desglose que les da la información que yo les puse, que dice interacciones de medicamentos y de otro género. ¿Qué significa esto? Es el riesgo que tiene de prescribir paracetamol con otros medicamentos. Y aquí les dicen, hay que ser muy cuidadosos con el busulfán, con la carbamazepina, cloranfenicol, si ustedes se fijan, colestiramina. Y como les digo, a lo mejor este medicamento se les hace nombres muy raros, pero a la hora que ustedes ven paracetamol y ven el resto de sus medicamentos, dicen, chispas, aquí yo estaba tomando diflunisal y dice que debemos de ser cuidadosos porque me están prescribiendo paracetamol. El doctor no me hizo la observación, yo le hablo a mi médico. Doctor, fíjese que está pasando esto, estoy preocupado porque el paracetamol dice que no lo podemos combinar con tal medicamento o que puede alterar. El doctor sabrá darles alguna recomendación para ajustar esto. Entonces, otra regla, acuerda con tu médico reducir la dosis si se logra el objetivo. ¿Qué significa esto? Que si yo ya, lo que les decía hace un ratito, si yo logro el objetivo eh, con una tableta al día, se me bajó la inflamación, se me quitó la molestia que tenía, pues nada más analizar con el médico si es el tiempo correcto y quitar el medicamento. Ojo, estas decisiones de que la dosis bajita y el tiempo reducirlo no encaja para antibióticos. Los antibióticos no pueden prescribirse de esta manera. ¿Por qué? Porque los antibióticos deben ser prescritos, ya tienen un tiempo de prescripción. Si no se sigue el tiempo de prescripción adecuado en antibióticos, en medicamentos que utilizamos para infecciones, tenemos riesgo de hacer bacterias muy resistentes con todas estas implicaciones que tiene. Entonces, aguas. La otra regla muy importante es no consumir productos naturales. Hay muchos medicamentos que su etiqueta es medicamento natural y ojo, de natural lo único que tienen es el nombre que eso se acuña. Entonces, aguas cuando les prescriban un medicamento natural. Hay mucha evidencia, no la estoy inventando, ustedes lo pueden revisar en la literatura. Hay mucha evidencia de que algunos medicamentos que se acuñan o se les da el nombre de naturales son capaces de ser tóxicos al riñón y al hígado. Incluso hay medicamentos, sustancias naturales que pueden causar directamente cáncer renal. Entonces, sean muy cuidadosos a la hora de lo que estamos tomando. Entonces, hay una página en México también que la respalda COFEPRIS, que es el organismo más importante que nos ayuda a definir si los medicamentos que utilizamos son seguros o no. Entonces, es muy frecuente que COFEPRIS, este organismo, eh, pueda emitir alertas sobre algunos medicamentos. Entonces, vayan, revísenlo y pues no sé, que este es un medicamento que es muy frecuente, que es un medicamento naturista para el riñón. Por ahí hay algunos que tienen que ver con ajo y esas cosas, véanlo. Cofepris luego emite alarmas y les dice, aguas, este es un medicamento que se le acuña como natural, pero tiene tal y tal medicamento agregado, que es lo que realmente funciona, y ustedes pensando que se están comiendo un ajo y resulta que lo que están tomando es medicamento analgésico y a veces hasta prednisona y que ustedes ni cuentan se da. Y por eso se sienten tan bien. Entonces, sean muy cuidadosos en lo que toman. Entonces, haciendo un resumen muy breve de lo que estamos comentando respecto a reducir el riesgo de toxicidad de los riñones por fármacos.
ser cuidadoso con la combinación de medicamentos. La otra, ser cuidadoso con la dosis y duración del tratamiento, ¿sí? Ser cuidadoso si yo padezco o mi familiar padece de enfermedades crónicas, especialmente si se combinan. Si ya un factor, un factor único nos hace susceptibles, ahora imagínese la combinación de enfermedades crónicas. Y está bien demostrado que a mayor edad tiene nuestro paciente, la posibilidad de que tenga alguna otra enfermedad o más de una enfermedad es muy, muy alta, ¿sí? Ojo con nuestros pacientes o nosotros mismos si tenemos más de 65 años. Bien importante el preguntarle también al doctor si estos medicamentos tienen la capacidad de acumularse. Algunos medicamentos que se utilizan para quimioterapias, las radiaciones y cosas de estas, tienen capacidad de ser de acumularse en el cuerpo. Entonces, no es lo mismo recibirlo de primera vez que recibir un medicamento de segunda ocasión, porque a lo mejor estamos hablando de circunstancias añadidas. Entonces, se los dejo aquí en su mesa, se los dejo en una presentación que tendremos oportunidad posteriormente de estarlas viendo. Eh, Denle otra revisada, hagan sus anotaciones, tengan bitácoras de medicamentos que les va a ser muy útil y en esas bitácoras de medicamentos que ustedes van llevando con su familiar o con ustedes mismos, pongan estas reglas que son básicas para disminuir el riesgo de toxicidad del el riñón asociado a medicamentos. Eh, Me voy con la última pregunta de si sus riñones funcionan bien. Si no funcionan bien, por favor, acérquense con un médico que lo revise para que todo esté tranquilo. La enfermedad renal es una enfermedad que llegó para quedarse por un buen tiempo hasta que no tengamos decisiones correctas y vigilancia correcta de nuestras enfermedades. Eh, Buenos días a todos, cuídense mucho. Listo. Sí, le voy a salirlo y lo dejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, como cada año, nosotros generalmente damos charlas para el Día Mundial del Riñón. Ahora en esta ocasión, pues nos tocó dar una plática acerca de fármacos innovadores para enfermedad renal. Y con esto conlleva, bueno, pues algunas de las novedades que tenemos en cuanto al manejo del paciente con enfermedad renal. Sabemos pues que el paciente una vez que inicia la enfermedad renal, prácticamente no hay cómo detenerla. Hay formas de poder de ir frenando la progresión de la enfermedad renal, pero como tal, algún medicamento que pueda frenar al 100% el deterioro de la función renal es pues casi imposible, no lo existe. Ahora con la llegada de estos nuevos fármacos que tenemos ya actualmente a disposición, pues podemos esa curva, esa pendiente que existe cuando una vez que se desencadena la insuficiencia renal, puede haber forma de esa pendiente estabilizarla un poco, de tal forma que si tú vas a presentar una falla renal terminal y un requerimiento de diálisis en 5 años, podamos extenderla hasta 15 años aproximadamente la esperanza de vida renal. Es por eso que, bueno, este Día Mundial del Riñón decidimos acercarnos a la población para que estén enterados de que existen fármacos, existen medicamentos que pueden ir frenando la cuestión de la enfermedad renal. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es cómo saber si mis riñones funcionan adecuadamente. Para poder saber si mis riñones funcionan adecuadamente, existen dos exámenes que tenemos que realizar. Una prueba en sangre, que es la famosa creatinina sérica.
Esta creatinina sérica, de alguna forma, hay manera de medirla nosotros, de calcularla. El laboratorio no la emite y nosotros mediante una fórmula podemos calcular el índice de filtrado glomerular. Para darme a entender un poquito con los pacientes, el índice de filtrado glomerular es el porcentaje, por así decirlo, de funcionamiento que tienen nuestros riñones. Lo normal, la función renal normal, pues oscila arriba del 90 mililitros minuto o arriba del 90%. Esa es una función renal normal. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular en qué porcentaje de funcionamiento están tus riñones. Además que, bueno, de alguna forma el examen general de orina también es otro dato importante, porque nosotros el examen general de orina nos da muchísima información. Hagan de cuenta que el examen de orina para nosotros es como una biopsia de riñón. Nos dice si nuestros riñones están concentrando adecuadamente la orina, si tiene un grado adecuado de acidez o si está muy alcalina, si hay alguna inflamación en estos riñones por alguna infección, por algún sangrado, por alguna lesión, por algún tumor incluso, o si hay pérdida de la estructura del riñón, si hay cicatrices en nuestro riñón que puedan estar dejando pasar las proteínas. Las proteínas son sustancias que habitualmente no deben de encontrarse en un examen general de orina. Entonces, si se encuentra sangre o se encuentran proteínas en un examen general de orina, pues entonces estamos hablando de que hay un problema. Hay un problema con la estructura de nuestros riñones. Entonces, con estas dos pruebas podemos nosotros detectar si usted tiene algún problema renal. Ahora, ¿quiénes son los que deben realizarse una prueba de funcionamiento en los riñones? Bueno, como primera causa de enfermedad renal aquí en todo el mundo es la diabetes y la hipertensión, que son dos enfermedades crónico-degenerativas, las cuales van a evolucionar hacia una falla renal en un porcentaje alto. Entonces, aquellos pacientes que tienen diabetes, se habla de que la pérdida de la función renal comienza en los diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Por eso es importante que si te están detectando diabetes, en ese momento, si es un diabético tipo 2, tiene que checarse con un nefrólogo, porque habitualmente el problema de la falla renal ocurre desde años antes de que debute el paciente con diabetes. Entonces, es importante que si te acaban de detectar diabetes, acudas con tu nefrólogo para que te haga pruebas de funcionamiento renal, ya que la diabetes, pues bueno, la evolución o la historia natural es que a los 5 años habitualmente los diabéticos tipo 1 presenten algún tipo ya de fallo en el riñón. La hipertensión arterial sistémica es otra de las enfermedades que si la tienes es importante que cheques cómo están trabajando tus riñones, ya que la presión arterial alta es la segunda causa de enfermedad renal crónica y habitualmente pues la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad silente, es una enfermedad que no duele, no se siente nada, no tienes ningún síntoma y puedes empezar a tener disminución de la función de tus riñones sin no darte cuenta. Incluso la misma enfermedad renal crónica en estadios avanzados puede generar hipertensión arterial. Por eso es importante que la hipertensión arterial se esté monitorizando, se esté diagnosticando a tiempo. Habitualmente el patrón de presentación de la hipertensión ocurre después de los 50 años, pero actualmente pues vemos diabetes y vemos presión arterial alta en poblaciones de hasta 30 o 25 años de edad. Otra de las causas de enfermedad renal pues es la obesidad y el sobrepeso, que son parte de las causas de enfermedad renal. Hay una nefropatía que se llama nefropatía por obesidad. Entonces, anteriormente pues no se conocía, actualmente se sabe que el tener índice de masa corporal elevado, arriba de 30, tener sobrepeso, tener obesidad grado 1, obesidad grado 2, puede desencadenar una enfermedad renal crónica en un futuro y en un término de 15 a 20 años tener ya una enfermedad renal avanzada. Entonces es importante que si tienes sobrepeso o obesidad o padeciste sobrepeso o obesidad anteriormente, te hagas pruebas de funcionamiento renal, acudas a revisión para ver el estado de tus riñones. La edad mayor de 40 años también es
es una condición que, bueno, de alguna forma tienes que checar cómo está la función de tus riñones. Después de los 40 años en todas las personas empieza a disminuir la función de nuestros riñones. Habitualmente se habla de 0.5 a 1 mililitro minuto por año que se pierde de tasa de filtrado glomerular o, para darme a entender, de porcentaje de funcionamiento renal. Entonces, una persona de 70 años, pues bueno, una función renal estimada para esa edad es de un 80, un 70%, dependiendo la condición, pero a mayor edad, pues también el riesgo de desencadenar enfermedad renal crónica que no nos demos cuenta está presente. Entonces, por la pura edad, vamos perdiendo función renal. Algunos pacientes van perdiendo función renal más rápido que como va su edad cronológica, y algunos pacientes, bueno, de alguna forma pueden ir conforme va su edad perdiendo el funcionamiento renal. Esto ya influye en factores dietéticos, influyen factores genéticos, muchas cuestiones de salud también contribuyen para el deterioro de la función renal. Si fumas, eres parte de los pacientes que tienen que hacerse pruebas de funcionamiento renal, ya que el tabaquismo, pues habitualmente el tabaquismo también es una causa de enfermedad renal, ya que genera demasiada hipoxia en los riñones al momento de estar fumando. Bueno, se liberan sustancias que hacen que nuestros riñones generen vasoconstricción, que no llegue flujo sanguíneo adecuado a ellos, y con el tiempo prolongado de exposición al tabaquismo podamos tener una disminución del filtrado glomerular o una enfermedad renal crónica. Si tú padeces enfermedades autoinmunes, como lo es lupus, artritis reumatoide, enfermedades de la colágena, bueno, pues también es momento de que te hagas pruebas de funcionamiento renal. Habitualmente los médicos que ven a los pacientes con este tipo de enfermedades, los reumatólogos, trabajamos en mancuerna porque son médicos que habitualmente nos refieren oportunamente al paciente con enfermedad renal crónica, la detectan y nos la envían. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente con lupus, de alguna forma, su cuerpo está generando anticuerpos que van y lesionan el riñón. El paciente con artritis reumatoide, por el hecho de tener dolor, está expuesto al consumo excesivo o al consumo prolongado de antiinflamatorios analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. Este tipo de fármacos habitualmente generan daño en el riñón, generan daño importante, y se dice que si tú los consumes por más de 3 años consecutivos, bueno, la evidencia científica que tenemos, si los consumes por más de 3 años consecutivos, de una exposición semanal, puedes generar una enfermedad renal crónica y un daño renal permanente. Y pues bueno, de alguna forma vamos a comenzar para poder saber la enfermedad renal crónica. Para poder diagnosticarla, tenemos que acordarnos de la definición, que es una disminución de la filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto por más de 3 meses. Esto tiene que estar acompañado de cambios morfológicos con estudios de imagen, cambios histológicos, ¿no? Es decir, aquel paciente que tiene, se detecta menos de 60% de función renal o 60% de función renal en este momento, y se debe de realizar algunos otros estudios como examen general de orina para ver si hay pérdida de proteínas, pérdida de sangre por la orina, acompañado de un ultrasonido renal que de alguna forma nos orienta hacia esta pérdida de la función renal, puede ser de forma aguda o puede ser de forma crónica. Con el paso de los años, habitualmente los cambios morfológicos en nuestros riñones, en nuestros órganos, los cambios anatómicos se van presentando de tal forma que, bueno, los riñones se van haciendo pequeños, van perdiendo la corteza, y esto pues también va generando vulnerabilidad a una falla renal o ser nuestros riñones más vulnerables a una lesión renal aguda. La enfermedad renal cursa habitualmente por cinco fases. Estas son las 5 fases o los 5 grados por los cuales avanza la enfermedad renal crónica. Habitualmente, pues lo ideal es que todos estemos en la fase 1, cuando nuestros riñones están arriba del 90% o arriba de 90 mililitros minuto de índice de filtración glomerular. ¿Esto qué indica? Una función renal normal. La fase 2 es cuando nuestros riñones, su filtrado glomerular está por debajo ya del 90% y llega habitualmente hasta un 60%. Entonces,
Esta habitualmente es la fase 2 de la enfermedad renal. La fase 3 de la enfermedad renal es cuando el porcentaje de nuestros riñones está trabajando al 59% hasta el 30%. Esa es la fase 3, la cual está dividida en 3A y en 3B. Esta fase habitualmente pues es la mayor cantidad de pacientes que se encuentran en esta fase y que aún así pueden estar asintomáticos. Y como ustedes pueden ver, pues el riñón todavía puede mantener en sangre niveles más o menos normales de laboratorio de creatinina, pero si hacemos el cálculo con la fórmula que les mostré al inicio, podemos ya detectar que la enfermedad renal va en esta etapa. Entonces es importante, si tú tienes estas enfermedades que te comento, que te hagas un estudio para ver el grado o el porcentaje de funcionamiento de tus riñones, ya que muchos de los pacientes nos llegan en esta etapa. Todavía hasta la etapa 3 podemos nosotros como nefrólogos ir cambiando el curso clínico, la historia natural de la enfermedad, ya que si no hacemos nada, la pérdida de la función renal va a ir en bajada, va a ir como si fuera una resbaladilla, a perderse la función renal en muy corto tiempo. Gran parte de los pacientes habitualmente llegan en etapa clínica 4, en grado 4, fase 4, que es cuando los riñones están trabajando menos del 29%. Habitualmente, a gran parte de la población es referida con nosotros nefrólogos cuando el paciente se encuentra ya con una enfermedad renal avanzada, ya cuando la función renal está severamente disminuida y es cuando el paciente ya empieza a tener síntomas de enfermedad renal. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedad renal que puedes llegar a sentir? Hay gente que incluso en etapa 5 de la enfermedad renal puede ser que no tenga ningún síntoma. Esta enfermedad también es una enfermedad silente, es una enfermedad que hay que detectar por estudio de laboratorio, pero que si intencionadamente a este grupo de población no hacemos screening, no hacemos chequeo, pues difícilmente la diagnosticamos en etapas tempranas o oportunamente. Entonces el paciente generalmente acude a consulta por cansancio, comezón, poco apetito, pérdida de peso, palidez de piel y mucosas, o cuando ya se notan sus piernas hinchadas. Habitualmente nosotros, bueno, siempre atribuimos los síntomas que nos pasan a alguna otra condición, pero pues no nos hacemos ningún estudio de laboratorio para ver qué es lo que anda mal. Entonces en etapa 4, en el grado 4 del daño renal, habitualmente pues empieza la anemia, la sangre se comienza a volver ácida, empieza a faltar un poco más el aire, empieza a retener líquido en nuestro cuerpo, empezamos a notar edema de miembros inferiores y generalmente en la etapa 4 pues es cuando ya nosotros como nefrólogos tenemos que ir planeando cuál va a ser el acceso del paciente para el tratamiento que sigue una vez que llega a la etapa 5, que habitualmente pues es trasplante renal como primera opción, diálisis o hemodiálisis. Ya a cada paciente pues se le dará la terapia adecuada para él, cuál es la terapia que mejor le conviene para la enfermedad renal que padece. Entonces el tratamiento médico se divide en dos. Uno es tratamiento médico como tal, que este va dirigido generalmente a evitar la progresión de la enfermedad renal. Tratamiento médico pues implica fármacos que pueden ayudarnos a prevenir el deterioro de la función de nuestros riñones. Estos fármacos habitualmente, pues bueno, son fármacos que usamos día a día y son fármacos que habitualmente detienen un poquito la progresión de la enfermedad renal o cambian el curso de la enfermedad renal. Y cuando el paciente llega en una etapa avanzada, como lo vieron ustedes en la diapositiva previa, que ya es una etapa 5, por ejemplo, si el paciente llega en etapa 5, pues bueno, ya muy poco podemos hacer por ese paciente. Habitualmente el que menos quiere meter a un tratamiento de diálisis o hemodiálisis es el nefrólogo. Precisamente nosotros tratamos de preservar esa función renal, aunque sea poquita, aunque sea una función renal baja, tratamos de estirar un poquito la vida de los riñones para que el paciente se mantenga libre de tratamiento sustitutivo. No quiero decir con esto que el tratamiento sustitutivo con diálisis o hemodiálisis sea malo, sino que es mejor para nosotros que el paciente, a pesar de que tenga una función renal baja,
pueda estar todavía un buen tiempo sin tratamiento de diálisis. Entonces, el otro tratamiento para la enfermedad renal crónica, cuando ya llega a una etapa o un grado número 5, pues es el tratamiento sustitutivo. Es un tratamiento que va a reemplazar la función de nuestros riñones, no al 100%, pero sí reemplaza la función de nuestros riñones. El ideal es el trasplante, posterior la diálisis o la hemodiálisis. Ahora, el tratamiento de la enfermedad renal crónica, el tratamiento médico, va dirigido a todos aquellos fármacos que puedan generar cierta protección a los riñones y que no avance tan rápido la pérdida de la función del mismo. Durante muchos años fue bien sabido que los medicamentos que por ende ayudaban a controlar la presión arterial y ayudaban a desinflamar nuestros riñones, porque no solamente ayudan a controlar la presión de nuestros riñones, sino que también disminuyen la presión a nivel renal, a nivel glomerular, y desinflaman lo que es el tejido donde descansan los glómerulos, que es el intersticio. Estos fármacos que durante muchos años fueron utilizados, pues ayudaron mucho a los pacientes a ir deteniendo el daño en el riñón. Son fármacos, son los caballitos de batalla del nefrólogo y del internista, del médico de primer contacto en cuanto se detecta una falla renal. Entonces, son medicamentos que todos conocemos, que tienen en casa, que el losartán, el misartán, el irbesartán, este grupo de fármacos, y los IECAS, que son captopril, enalapril, lisinopril, que son fármacos que habitualmente usábamos como nefroprotectores, que seguimos usando, que siguen siendo parte del caballito de batalla de la enfermedad renal. Ahora tenemos nuevos fármacos en los cuales podemos apoyarnos, ya fármacos de primera línea, en los cuales podemos utilizar también para ir cambiando ese curso clínico de la enfermedad. Vamos a comenzar con los ISGLT2, que son fármacos de reciente inicio, son fármacos que apenas de alguna forma tienen poco tiempo con nosotros, ya tienen más de 10 años en el mercado de los cardiólogos, pero bueno, de alguna forma se ha visto que estos medicamentos ayudan muchísimo a nuestros riñones. Actualmente en las guías en tratamiento para la enfermedad renal crónica son fármacos de primera línea actualmente que todo médico ya debe de usar, desde médico de primer contacto, debe de estar familiarizado con este tipo de medicamentos, ya que bueno, estos medicamentos detienen la pérdida de la función renal, van frenando un poquito la pérdida de la función renal. Estos ISGLT2, por las abreviaturas, pues son los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Estos, bueno, pues tienen la ventaja de que aparte de disminuir un poquito la entrada de sal al riñón, ayudan a la pérdida urinaria de glucosa. Entonces se dice que habitualmente pierden de 50 a 100 gramos de glucosa por día. Entonces este medicamento ayuda a controlar a aquel paciente que tiene diabetes. De hecho, estos medicamentos fueron diseñados para pacientes con problemas cardíacos y diabéticos. Sin embargo, en estos medicamentos se les ha atribuido beneficio también a aquellos pacientes que no son diabéticos, ya que no generan hipoglucemia, no generan baja de glucosa, son medicamentos muy seguros de usar, incluso en población no diabética. Al diabético pues lo controla de una mejor forma, tienen un efecto diurético, una eliminación importante de sodio, entonces por eso tienen un efecto antihipertensivo, un efecto antiinflamatorio a nivel renal. Y pues de alguna forma estos fármacos al reducir la cantidad de sal, la cantidad de azúcar a nivel urinario, disminuir un poquito la volemia, un poquito la cantidad de líquido que tenemos nosotros, la retención de líquido que pudiera tener el paciente con daño renal, pues por ende reduce los eventos cardiovasculares como son los infartos o los eventos vasculares cerebrales. Estos fármacos incluso están indicados hasta el paciente con enfermedad renal grado 4 y algunos médicos pueden dejarlos hasta el inicio de diálisis para ir retrasando esa pérdida de la función renal que buscamos todos los nefrólogos y generan un efecto importante en la reducción de la proteinuria en la orina. Entre menos cantidad de proteína logremos nosotros tener en nuestro paciente, retrasamos más la pérdida de la función renal. Entonces, la proteína en la orina es un marcador pronóstico de pérdida de función renal. Entre más proteínas se eliminen por nuestros riñones, por nuestra orina,
más rápido se va perdiendo nuestro funcionamiento renal. Entonces es importante reducir las proteínas en orina y lo vamos a lograr con este fármaco. Otro de los fármacos que recientemente fueron agregados al manejo médico del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica o al paciente con obesidad y enfermedad renal crónica, pues son los agonistas del receptor GLP-1, que son también estos fármacos se usan en aquellos pacientes que son diabéticos porque tienen un efecto importante en la secreción de insulina. Tienen aquel paciente que ya habitualmente tiene altas dosis de insulina, pues habitualmente ya a ese paciente generalmente cuando ya supera los 40, los 45, 50 unidades de insulina, pues habitualmente ese paciente ya no le estás ofreciendo un beneficio con la insulina. Ese paciente ya le estás generando mayor problema de acúmulo de grasa en su organismo. Nada más lo vas a subir de peso y no lo vas a controlar de la glucosa. Entonces, con estos fármacos lo que buscamos es estimular a esa célula pancreática a producir un poquito más de insulina, a reducir la hipersensibilidad, a reducir la intolerancia a la glucosa que genera el paciente con obesidad y de alguna forma, pues a tener unos mejores niveles de control de glucosa. Este fármaco también es muy seguro porque este fármaco no genera hipoglucemia, a diferencia de la insulina. Es un fármaco que también se puede usar en pacientes que no son diabéticos, que tienen obesidad o sobrepeso o resistencia a la insulina. Este medicamento mejora por mucho en aquellos pacientes el control glucémico. Generalmente ayuda a perder peso, es un medicamento que de alguna forma enlentece el vaciamiento gástrico. Generalmente son pacientes que se lo empiezan a aplicar y empiezan a disminuir el apetito, esa ansiedad que da por comer. En el paciente diabético, en el paciente con obesidad, generalmente enlentece el vaciamiento gástrico y por ende, bueno, reduce el apetito. El paciente se siente que está satisfecho, que está lleno y por ende no tiene avidez por comer. Y pues bueno, se ha visto que estos medicamentos pues, tienen una reducción leve en la hemoglobina glucosilada de un 2%, pero de alguna forma al reducir de peso también bajamos un poquito la cantidad de proteínas que se eliminan por el riñón. Al perder peso también estabilizamos la pérdida de la función renal. Entonces, bajando de peso logramos que se estabilice la pérdida de la función de nuestros riñones. Otro de los medicamentos que habitualmente forman parte del caballito de batalla del nefrólogo actualmente, pues es la fenilrenona, que estos, pues bueno, son fármacos que son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Estos fármacos, pues habitualmente son indicados para aquellos pacientes con nefropatía asociada a diabetes, y el paciente que tiene diabetes mellitus y enfermedad renal en etapa avanzada, pues se puede iniciar. Obviamente, todos los medicamentos que les estoy comentando, muchos de, o al menos los ISGLT2 y la fenilrenona, tienen una indicación que el paciente tiene que tener al menos más de 20 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular o arriba de 20% de funcionamiento renal. Por eso es importante detectar a tiempo la falla renal para poder ver en qué momento indicamos estos fármacos. Entonces, este medicamento habitualmente también cambia el curso clínico de la enfermedad, disminuye la progresión de la enfermedad renal. ¿Cómo lo logra? De igual forma, disminuyendo la presión a nivel del riñón, disminuyendo la presión intraglomerular, disminuyendo la pérdida de proteínas por la orina, y con esto lo que genera es disminuir la cicatrización de nuestros riñones. Entonces, conforme nosotros va avanzando la enfermedad, entre más proteínas por la orina estemos eliminando, más cicatrices va teniendo nuestro riñón, y estas cicatrices, pues bueno, incrementa la pérdida de la proteína por ello. Entonces es un círculo vicioso, es habitualmente un círculo de retroalimentación positiva. Generalmente a mayor proteína, mayor pérdida de la función renal, a mayor pérdida de la función renal, mayor pérdida de proteínas. Con este medicamento lo que hacemos es disminuir esa pérdida de la función renal y disminuir la cicatrización que van generando nuestros riñones con el paso del tiempo.
Arsentan, que es otro de los fármacos que habitualmente de nueva cuenta han estado aquí con nosotros. Es un fármaco que habitualmente, bueno, es un bloqueador de los receptores de endotelina y angiotensina 2. Es un muy buen fármaco, es un fármaco utilizado para tratar actualmente la nefropatía por IgA. Disminuye mucho la pérdida de proteínas también por la orina, disminuye la proteinuria en aquel paciente que tiene nefropatía por IgA o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Son habitualmente un grupo de enfermedades que suceden a nivel renal, son glomerulopatías, que son pacientes que pues habitualmente no eran diabéticos, no eran hipertensos, o puede ser que también lo sean, pero son enfermedades, entidades propias del riñón, que por su condición pueden generar también pérdida acelerada del funcionamiento del mismo. Entonces, estos medicamentos están diseñados para este tipo de pacientes. En este tipo de población se usó en pacientes con nefropatías por IgA, que es una nefropatía muy común en todo el mundo. Es una nefropatía que se caracteriza por la pérdida de orina a nivel urinario y que habitualmente también, como gran parte de las enfermedades glomerulares, cursa asintomática, y la también llamada glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es una de las patologías que genera habitualmente mayor nefrótico. El síndrome nefrótico pues es una entidad, también es un conjunto de signos y síntomas que el paciente presenta y se caracteriza por edema generalizado, deterioro de la función renal y pérdida de proteínas por la orina. Entonces, estas condiciones son glomerulopatías y para ellas pues, se usa este medicamento con muy buenos resultados. Entonces, en aquellos pacientes está indicado en los que tienen un alto índice de progresión de enfermedad renal o con una proteinuria arriba de 1.5 gramos. Ya cuando el paciente llega a enfermedad renal crónica habitualmente en etapa 5, pues es muy difícil revertir el problema, es muy difícil recuperar el grado de funcionamiento renal que tenía anteriormente, y con ello, pues bueno, se acompañan varias complicaciones, se acompaña la anemia, que para ello pues tenemos tratamiento, se acompaña la acidosis metabólica, que para ello también tenemos cómo manejarla habitualmente, dar tratamiento, y tenemos trastornos a nivel del hueso. El paciente con enfermedad renal crónica, otro de los problemas que presenta es que se empieza a desmineralizar muy rápido su hueso. Pueden tener una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo secundario, y esto se caracteriza por la pérdida de la masa ósea, y esto pues por ende conlleva fracturas tempranas. De alguna forma, otra de las condiciones que genera habitualmente la enfermedad renal crónica en el grado 5 es la hipercalemia, que esta se caracteriza por la elevación de potasio en sangre. Hasta hace poco teníamos muy pocos medicamentos con muchos efectos adversos para poder tratar la hipercalemia. No teníamos un fármaco como tal para poder manejar la hipercalemia. Entonces, la hipercalemia a veces era la pauta para meter a un paciente a diálisis. Habitualmente, cuando tenía ya el potasio muy elevado, pues en un hospital siempre te iban a decir que la indicación de la diálisis era urgente. Entonces, ese era un motivo de diálisis urgente, y esta se presentaba cuando la enfermedad renal estaba en etapa 5. Habitualmente no necesariamente tienes que estar en etapa 5 para ya tener una hipercalemia. Hay otras condiciones que te pueden generar esta hipercalemia, que se caracteriza por esa elevación de potasio en sangre. ¿Qué otras condiciones? Pues bueno, el cáncer, cuando hace algo que se llama lisis tumoral, que eso puede generar una hipercalcemia importante en aquellos pacientes que tienen padecimiento de próstata. También pueden hacer una retención urinaria por un crecimiento prostático y puede subir demasiado el potasio en sangre. En aquellos pacientes con cardiopatías que usan medicamentos diuréticos, pueden también presentar elevación de potasio y con ello pueden requerir este fármaco. Entonces, este fármaco también es un fármaco que se incorpora actualmente al arsenal médico del nefrólogo, en el cual, bueno, pues de alguna forma este fármaco viene un poquito a cambiar ese paradigma de iniciar la diálisis con la hipercalemia. De alguna forma hay indicaciones ya muy precisas para poder iniciar una terapia sustitutiva renal, pero en aquellos pacientes que tienen el riesgo o que tienen hipercalemia moderada a severa, es una buena opción este medicamento para poder tratarlos médicamente y no necesariamente iniciar un tratamiento de diálisis urgente. Entonces, este medicamento es el
ciclosilicato de sodio y circonio, el cual es un quelante de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a eliminar o a reducir los niveles de potasio en sangre. El efecto de estos medicamentos, a diferencia de otros fármacos anteriormente en el mercado, pues es que el efecto es rápido. En una hora tenemos ya que el fármaco empieza a hacer efecto. Y pues bueno, de alguna forma la hipercalemia, que es la elevación del potasio en sangre, puede ocurrir en las entidades que les comenté. En esta condición de hipercalemia, pues bueno, de alguna forma puede ser muy grave porque puede llegar a sufrir un paro cardíaco el paciente y también puede limitar un poquito el problema del tratamiento cardio y nefroprotector, porque bueno, de alguna forma nosotros hace rato les comenté de Firialta que uno de los principales efectos adversos también es la hipercalemia. Con este medicamento podemos contrarrestarla y no perder el beneficio de darle al paciente un medicamento que evite la fibrosis renal. Así, igual los cardiólogos pueden dejar medicamentos seguros para evitar que el corazón siga creciendo sin que tengamos el problema del potasio alto en sangre y que tengamos que limitarnos a darle un tratamiento al paciente. Entonces la historia natural de la enfermedad siga su curso y avance rápido. Entonces, bueno, como conclusiones, ¿qué concluimos? De alguna forma, pregúntele a su médico si estos medicamentos son adecuados para usted. Si usted tiene un daño renal con o sin diabetes tipo 2, pregunte si los inhibidores SGLT2 son adecuados para usted. Si usted tiene nefropatía crónica con diabetes tipo 2, pregunte también si la finirenona o los agonistas de los receptores GLP-1 son adecuados para usted. Pregunte a su médico cuáles son los beneficios de estos medicamentos para usted en su condición de diabético, de hipertenso o de enfermo renal. Y si hay efectos secundarios, ¿cuáles serían los efectos secundarios que podría esperar usted y cómo los podemos tratar? Pues con esto terminamos un poquito de esto del Día Mundial del Riñón, las charlas que tenemos programadas en línea. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Abel, por la invitación, como siempre. Un verdadero placer. Y pues bueno, nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego.